Bhagavad Gita, capítulo 9. En sánscrito se lee Ata Navamodhya Yaha Raya Vidya Raya Guna Hya Yogaha. Conocimiento confidencial de la suprema verdad. En el capítulo 9, el Señor Krishna revela la ciencia soberana y el secreto soberano. Le explica cómo se crean todas las existencias materiales, prevalece, es mantenida y aniquilada por su energía externa, y todos los seres están yendo y viniendo bajo su supervisión. Los seres materiales cubiertos posteriormente se ocupan principalmente del servicio devocional. El Señor mismo declara que este tema es el más confidencial, así que este capítulo se titula Conocimiento confidencial de la suprema verdad. Y Krishna comienza diciendo en este capítulo: mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias, te he de impartir este conocimiento y esta comprensión que son de lo más confidencial, con lo cual te verás liberado de los sufrimientos de la existencia material. Este es el soberano secreto, la sublime ciencia, el purificador supremo, adecuado a la rectitud, comprensible por intuición, fácilmente ejecutable e imperecedero. Los hombres sin fe en este conocimiento no llegan a mí. Vuelven a los senderos de este mundo de muerte. En mi manifestado aspecto penetro yo el universo entero. Todos los seres tienen su raíz en mí y yo no tengo raíz en ellos. Y sin embargo, no tienen los seres raíz en mí. He aquí mi soberano yoga. El sostén de los seres no radica en los seres. Mi espíritu es su causa eficiente. Y hay uno que está muy bueno acá que dice: Krishna acepta porque somos vegetarianos, ¿no? Porque Krishna dice: acepto la ofrenda de una hoja, una flor, un fruto, de agua sola, sin esforzadamente y con devoción me la ofrecen. Lo que quieras que hagas, lo que quieras que comas, lo que quieras que ofrezcas, lo que quieras que des y cualquier austeridad que cumplas, hazlo todo en ofrenda a mí. Así te librarás de las ligaduras de la acción de lo bueno y los malos frutos, armonizado en ti mismo por el yoga de renunciación. A mí vendrás en cuanto te veas libre. Es muy lindo ya este conocimiento porque aquí ya estamos hablando de Jnana Yoga. El Jnana Yoga es el sistema de yoga del conocimiento. Desde el 6 al 12, sí, del 6 al 12, Krishna habla, enseña, digamos, directamente el conocimiento en base a argumentos filosóficos. Y él dice, es muy lindo eso, porque nosotros tenemos un principio de ofrecer todos los alimentos a Krishna, porque Krishna dice, todo lo que hagas, todas sus actividades, ofrécelas a mí en sacrificio. Y entonces de esa manera tú te liberas del karma material. O sea, nosotros seguimos haciendo actividades, pero la diferencia que hay entre hacer actividades materiales y actividades espirituales es que una persona que cocina cualquier cosa y llega y todo se lo mete a la boca, lo hace todo para él. Pero las personas que practican el yoga, las personas que practican sobre todo el bhakti yoga, el karma yoga, lo que hacen es ofrecer todos los alimentos y todas las actividades a Krishna. La comida o los alimentos antes de ser ofrecidos se llaman bhoga, alimentos disfrutables. Y una vez que ya están ofrecidos a Dios, se llaman prasad o prasadam, que significa misericordia. O sea, tú le entregas un plato de comida al Señor y después que Él come, tú te comes sus obras. Eso es comer su misericordia. Desde el punto de vista objetivo, se verá como
una ceremonia quizás tonta o de ilusos. Pero en realidad Krishna no necesita nada, no necesita que tú le cocines, ni que tú le ofrezcas platos. Es para nosotros. Es una manera que tiene el Bhakti Yoga de controlar la mente. Porque claro, en vez de comer directamente, primero lo ofreces. Cuando cocinas no la pruebas, hasta que no la prueba Dios. Y antes de comer dices una oración. Todo eso que lo hacían antiguamente era algo común en la sociedad cristiana, de que se daba la gracia por comer. De hecho, todavía en algunos países, como en Estados Unidos y eso, todavía se da la gracia, se bendice la mesa, ¿no? Los judíos también bendicen la mesa, los musulmanes bendicen la mesa, y nosotros, los hinduistas, también bendecimos la mesa. Pero no es porque Dios necesite de nuestras bendiciones o nuestras plegarias. Es simplemente para mantenerte humilde y para poder crecer espiritualmente. Yo estaba leyendo por ahí un cartel en las redes sociales de alguien que se mofaba de las creencias antiguas. Pero sin embargo él cree en la constitución de Chávez, por ejemplo. Por Dios, cambiamos la Biblia por la constitución bolivariana. O sea, no hay nada más ridículo que reírse de las enseñanzas antiguas mientras estás creyendo en una tontería material creada por un gran filósofo. Por Dios. Es que muchas veces nos estamos riendo de tonterías que no se puede creer, ¿no? Claro, este conocimiento es antiguo, es un conocimiento muy antiguo. Y por ahí capaz que para ti es simplemente un conocimiento simbólico. Bueno, tomémoslo como algo simbólico, pero te ayuda. Este conocimiento te ayuda a crecer. Pero ¿en qué te ayuda una constitución falsa, un conocimiento falso, alguna tontería material? ¿En qué te ayuda? Sí, un cuento bonito está bien, una historia bonita está bien, escuchar, ver la obra de Shakespeare, qué sé yo. Es muy lindo, si la literatura, hay mucha literatura en el mundo material. Pero no nos vamos a reír del conocimiento antiguo, conocimiento filosófico, como si fuera una ridiculez, mientras tú estás aceptando las creencias de un hombre material de este siglo que no tiene un valor, que tiene el valor mínimo, ¿viste? Y no es porque despreciar, simplemente porque ya vi eso y dije, bueno, habrá que explicarle a la gente de que de repente más de alguno te dice como que ser creyente es ser un idiota, pero sin embargo ellos están creyendo en lo que le dice la televisión. Ellos están creyendo en lo que le están diciendo sus líderes. O sea, sus líderes de la televisión le enseñan de que todo lo que es el conocimiento bueno, real y que te permite crecer interiormente es una estupidez. Es el pasado. ¿Entiendes? Pero ellos, lo que te enseñan en la televisión, lo que te enseñan los líderes modernos, lo que te enseñan estos pseudo líderes, esa es la verdad. Y tú lo compras como un chorlito. Tú te crees que eres muy inteligente porque te ríes del conocimiento antiguo, pero aceptas las tonterías que te dice un enfermo mental. Por Dios. El conocimiento lo que te lleva es a tratar de crecer internamente, no a dividir a la gente, no a convertir a la gente en idiota, no a creer tonterías y en el nombre de la ciencia, por ejemplo. Ojo, hay que tener cuidado, la televisión miente. Y miente con ganas, ¿eh? Y todo lo que es la educación moderna está todo preparado para que tú te conviertas en un esclavo y que aceptes que te metan cualquier cosa en el cuerpo y que no digas nada, ¿eh? Ojo, que la esclavitud moderna es diferente a la esclavitud anterior, pero es esclavitud. La gente que viene a Europa, viene de los países del tercer mundo, vienen aquí a trabajar de esclavos modernos. Aquí no viene nadie a trabajar de
de jeque árabe o a trabajar de jefe de la tribu o algo como eso. Aquí viene todo el mundo a trabajar de esclavos modernos, se acabó. Es la realidad. Entonces hay que estar un poquito abierto a abrir un poco la mente y darse cuenta de que este mundo material es el mundo material, punto. Y hay un conocimiento espiritual que te puede llevar a tener una mentalidad diferente. Y entonces eso es lo que nosotros abogamos por eso, por el conocimiento diferente que te hace libre y que te ayuda a crecer interiormente. Sí, tenés que trabajar, es verdad, todos trabajamos. Pero tenemos conciencia, por eso ofrecemos nuestros alimentos a Dios. Podemos decir una plegaria, podemos practicar yoga, podemos tener 5 minutos para nosotros, para ser nosotros mismos. O sea, trabajamos para poder tener nuestro tiempo y dedicar nuestro tiempo a nosotros. No a ellos, no a los jefes del poder. No queremos ser esclavos del sistema. Queremos ser libres porque somos almas espirituales. Estamos en este mundo material, pero no somos el mundo material, no aceptamos este mundo material. Porque no nos representa. Esto es maya, es ilusión. ¿Entiende cómo viene la mano? Bueno, esto es un poquito más fuerte porque, claro, hay que decirlo también, ¿no? Que no podemos estar viviendo siempre la mentira. Hay que despertar un poco también, ¿no? Krishna, la diferencia entre otros movimientos religiosos y Krishna es que cuando en algunos dice, bueno, te pegan un cachetazo y tú pones el otro lado. Y Krishna no dice pone el otro lado. Krishna dice lucha. Luchas. No, Krishna lo primero que te dice en el segundo capítulo, lucha por luchar tan solo sin importarte la victoria o la derrota, la ganancia o la pérdida, y actuando así nunca incurrirás en pecado. Lucha. Cambia la cosa, ¿no? Ya, Hare Krishna. Continuamos. Haribol, Hare Krishna.